Bienvenidos a una entrega más de la serie Santiago, la fe práctica, una fe que funciona cuando el mundo no funciona. Mi meta en esta serie es darte principios bíblicos prácticos que te ayuden a enfrentar esta tormenta llamada COVID-19. En esta emergencia estamos enfrentando distintos tipos de pandemia. Por un lado tenemos la pandemia de la enfermedad por este virus, pero también ya se está hablando de una infodemia, una pandemia de noticias falsas, de información errónea que causan pánico en la sociedad. Tenemos que tener mucho cuidado con eso también. Pero por otro lado tenemos la pandemia de temor, de ansiedad, de depresión. Es esa pandemia en una enfermedad emocional y espiritual. Y todo esto viene como consecuencia de los cambios que han sufrido nuestras vidas en los últimos meses. Y te lo he dicho anteriormente, yo no puedo protegerte para evitar que seas contagiado, pero mi propósito es darte herramientas, darte apoyo para que puedas enfrentar las consecuencias de esta pandemia en tu vida. Las autoridades sanitarias nos están diciendo cómo cuidarnos de ser contagiados de este virus. Nos están hablando de todas las medidas que debemos tomar, que debemos estar siguiendo. Pero para evitar esa pandemia de enfermedad emocional, nosotros necesitamos acudir al médico de almas. Necesitamos acudir al Señor Jesucristo. Él no nos ha dejado solos ante estas situaciones. Él nos dejó su palabra que es útil. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en toda buena obra. Y en la Biblia tenemos el libro de Santiago, y te recuerdo que fue escrito a unas personas que estaban pasando una gran crisis en sus vidas. Estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano por ser cristianos. No podían reunirse para alabar a Dios, así como estamos nosotros. No podían congregarse. Pero ellos estaban con la posibilidad de recibir por parte de esta carta de Santiago el apoyo que ellos necesitaban. Esa iglesia a la cual escribe Santiago estaba pasando toda una serie de situaciones similares a las que nosotros estamos pasando. Y Santiago les escribe para darles esperanza, para enseñarles a superar esa crisis y no solo superarla, no solo sobrevivir a la crisis, sino realmente prosperar, realmente crecer espiritualmente en esa crisis. Santiago les da enseñanza para enfrentar las emociones negativas que todos llegamos a experimentar cuando pasamos alguna dificultad. Por eso el tema de la carta de Santiago es una fe que funciona cuando tu mundo no funciona. Si tu fe no funciona en medio de las dificultades, cuando tienes problemas, Santiago tiene un comentario a eso, dice, entonces tu fe es muerta. Pero la fe práctica que enseña Santiago funciona cuando tenemos problemas, funciona cuando tenemos crisis, funciona cuando la vida no funciona. Y hasta el momento hemos visto distintas emociones negativas cuando estamos en una crisis. La primera emoción que generalmente aparece es el temor. Es la primera reacción. Después empezamos a sentirnos también atribulados y es muy común sentirnos también indecisos. Tenemos decisiones importantes que tomar, no sabemos qué decidir, nos sentimos indecisos. Pero el día de hoy vamos a hablar de cuando nos sentimos inseguros, de cuando nos sentimos inestables. Esto nos pasa cuando hay muchos cambios alrededor en un periodo de tiempo corto. Y por eso el título del mensaje de hoy es La fe que me ancla en las tormentas. Vamos a pasar muchas y diferentes tormentas a lo largo de nuestra vida. Y ahora mismo todos estamos en esta tormenta llamada coronavirus. Pero tal vez, además de esto, estás pasando por una tormenta financiera. Has perdido el trabajo, han bajado tus ingresos y estás en una verdadera tormenta financiera. O estás pasando por una tormenta en tu salud. Tal vez un familiar se ha enfermado o tú mismo estás teniendo algún problema de salud. O puede ser también que haya una tormenta familiar, una tormenta matrimonial, problemas, conflictos.
todas estas situaciones pueden provocar inestabilidad en nuestra vida. ¿Cómo podemos anclarnos para tener estabilidad cuando vengan este tipo de tormentas? Bueno, estoy seguro que tú has visto una fotografía de un ancla o has visto en los puertos las anclas de los barcos. Bueno, ¿cómo podemos nosotros tener algo así en nuestra vida? Algo que nos ancle al fondo, que nos permita estar firmes en medio de una tempestad. Sí, imagínate un barco en medio de una tempestad y el ancla que está firmemente en el fondo le da estabilidad, aunque las olas estén golpeando y los vientos soplando. ¿Cómo podemos tener nosotros algo así en nuestras vidas? Bien, el Señor Jesús nos contestó esa pregunta en el Sermón del Monte. Así es que antes de continuar con Santiago, vamos a ver lo que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 7. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron a aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y fue grande su ruina. El Señor Jesucristo nos dice que hay dos maneras en que podemos vivir. Uno es construyendo nuestra vida sobre la roca sólida y la otra forma es construyendo sobre la arena. El Señor Jesucristo nos presenta la situación de las tormentas que llegan a la vida y habla de distintas fuerzas que vienen y que pueden derrumbarte. Hay lluvias torrenciales, como cuando hay un ciclón, un huracán. Hay vientos fuertes, como cuando hay un tornado. Y también hay inundaciones, crecidas de ríos que lo cubren todo. Cuando lo analizas, ves cómo las lluvias caen sobre tu techo. Los vientos golpean tus paredes, vienen esa fuerza por los lados. Y los ríos atacan desde el cimiento. Entonces la casa se viene abajo. Y así en nuestra vida hay distintos tipos de fuerzas que pueden venir a golpear nuestra vida y nuestras relaciones. Por un lado tenemos la influencia de corrientes de moda en este mundo que se oponen a los principios de la palabra de Dios. Son cosas que vienen a golpear nuestra vida. También hay cambios en la vida que son perfectamente naturales, pero cuando se juntan muchos cambios, vienen trayendo inestabilidad y entonces estamos en una verdadera crisis. La única manera de salir de esas tormentas es estar anclado, estar agarrado a algo fijo, estar cimentados a algo firme, algo que sea sólido, como la roca, que no cambie, que no sea fácil de mover. No sé si tuviste las imágenes que circularon en las redes sociales sobre el tornado que hubo el viernes en la región del norte del país. Bueno, es impresionante ver cómo un viento fuerte puede levantar un tráiler y arrojarlo por los aires. Bueno, en las tormentas de la vida podemos llegar a sentir así, que nuestra vida es levantada en el aire y hecha pedazos y dispersada por todas partes. Bien, necesitamos algo firme, estar anclados a algo firme para enfrentar esas situaciones. Pero solamente hay una cosa en este mundo que nunca va a cambiar. Solamente hay algo que no va a cambiar. Todo lo demás va a cambiar, pero esto no va a cambiar. Y te estoy hablando de la verdad de la palabra de Dios. La verdad siempre va a ser la verdad. Fue verdad hace 2000 años y seguirá siendo la verdad dentro de los próximos 2000 años. No se trata de una opinión, no se trata simplemente de lo que alguien opina, sino es la verdad. Y la verdad de Dios es eterna. En medio de una crisis necesitamos realmente anclar nuestra vida a la palabra de Dios, a la verdad de la palabra de Dios. Es lo único en lo que realmente nos podemos apoyar. Mira lo que dice Hebreos 6:19 acerca de esta esperanza que tenemos. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Eso es la verdad de Dios para nosotros. Es un ancla firme, es un ancla confiable. Y es el ancla que Dios quiere que tengamos
para que nos sostenga y nos dé estabilidad cuando todo lo demás se esté derrumbando. Mira lo que dice el Salmo 119:81. Estoy agotado de tanto esperar a que me rescates, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. Nota cómo ha puesto la esperanza en su palabra, no en la opinión de una persona, no en las circunstancias, no en una gran personalidad. La esperanza está basada en algo que nunca cambia. Si tú fijas tu ancla en eso, eso te va a dar estabilidad en medio de la crisis. Imagínate a un alpinista que está escalando la roca. Tiene que meter esos ganchos en la roca y afianzarse firmemente. Le va a dar estabilidad en medio de su camino. Y eso es lo que veremos el día de hoy. Cómo anclar nuestra vida a la palabra de Dios para no salir volando en pedazos en las tormentas. Santiago nos lo dice en los últimos versículos del primer capítulo. Y si seguimos estos pasos prácticos, vamos a descubrir que tendremos mayor estabilidad, más confianza, más sabiduría, aún en medio de las tormentas de la vida. Así que vamos a ver el primer paso. Paso número 1, para anclar nuestra vida a la palabra de Dios. Lee la Biblia como un regalo de Dios para ti. Isaías 59:21. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. El énfasis está en que Dios nos las ha dado. Es un regalo de parte de Dios. Santiago ensancha lo que está compartiendo Isaías. Dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo y por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. ¿Te das cuenta lo que eres para Dios? ¿Te das cuenta que eres la más valiosa posesión de Dios, la más valiosa creación de Dios? Para Dios eres más valioso que las aves, más valioso que los animales del campo, que los leones, que los osos. Le importas a Dios más que todo esto. En este pasaje, Santiago nos da 5 características de la palabra de Dios como un regalo. Dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo de parte de Dios. Y vamos a ver estas 5 características. Primero, la palabra de Dios es buena. Dice, todo lo bueno, todo perfecto regalo. La palabra de Dios es buena. Es un buen regalo que Dios nos ha dado. ¿Y por qué es buena? Pues porque es algo que nos beneficia. Es útil para nuestra vida. Si tú no lees la Biblia, te estás perdiendo de todo este beneficio que trae la sabiduría de la palabra. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios es perfecta. Es perfecta, no tiene errores. Y siendo como es perfecta, es exactamente lo que yo necesito. Todos hemos recibido regalos que nos dan cosas que no necesitamos y vamos y las aventamos por allá en el closet. Las guardamos porque no nos son útiles. Pero el regalo que Dios nos ha dado, su palabra es útil y por eso es perfecta para nuestras vidas. También, número 3, la palabra de Dios es verdad. Dice que nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. La Biblia siempre me va a decir la verdad. Siempre me va a decir lo que es correcto hacer. Nunca me va a llevar por un camino equivocado. Nunca me va a hacer caer por un despeñadero. La Biblia siempre tiene la razón. Me enseña la verdad y es la verdad, dice el Señor Jesús, la que me hará libre. Pero también, en cuarto lugar, la palabra de Dios nunca cambia. Dios es un Dios que nunca cambia y así es su palabra. Muchas de las cosas que nos regalan en la vida pues terminan por desgastarse o quedar obsoletas. No siempre podemos confiar en lo que nos regalan, pero la Biblia como un regalo de Dios es confiable porque nunca se desgasta y no cambia. Pero también la palabra de Dios nos da vida. Santiago dice que Dios nos hizo nacer de nuevo por su palabra de verdad. Entonces, de toda la creación, de todos los seres creados, Dios nos dio una vida espiritual. Dios nos hizo nacer espiritualmente por su palabra. Nos dio una vida que va más allá de esa vida física.
y nos dio su palabra para que lo pudiéramos conocer. Si no tuviéramos la Biblia, no podríamos conocer a Dios. Romanos 15:4 nos dice, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. ¿Lo ves? Todo lo que fue escrito en la Biblia fue para darnos esperanza, fue para darte esperanza. Incluso esas partes que no entendemos muy bien de la Biblia tienen ese propósito. Y dice que a través de la Biblia recibimos paciencia, que quiere decir resistencia, esa capacidad de sobreponernos a las dificultades cuando sentimos ganas de rendirnos, y en que nos da también ánimo. Entonces son precisamente estas dos cosas lo que más necesitamos en una crisis. Necesitamos paciencia, necesitamos la capacidad de resistir, de sobreponernos a esta situación, y necesitamos ánimo, necesitamos consolación. Y esta palabra es muy interesante porque te pinta un escenario en el cual hay un ejército que va a entrar a una guerra. Y en esa situación viene el general, viene el capitán y empieza a arengar a sus soldados. Y eso es consolar, de acuerdo a la Biblia. Esa es la consolación y el ánimo que nos dan las Escrituras. Ese general que viene y les empieza a hablar y infundir ánimo a esos soldados que van a enfrentarse a una batalla. Eso es precisamente lo que hace la Biblia. Nos da palabras de consolación, nos da palabras de ánimo que nos dan el valor, la fuerza que necesitamos para ir a enfrentar esas batallas. Esa batalla en lo financiero, esa batalla en lo familiar, esa batalla en todos los frentes en los que nos estamos enfrentando ahora. La palabra de Dios fue escrita para eso, para darnos ánimo, para darnos esperanza. Así que la primera forma de que nosotros anclemos nuestra vida a la palabra de Dios es tenerla y tratarla como un regalo de Dios para nuestra vida. Considéralo algo valioso. Piensa que es el fabricante, el manual del fabricante. Es donde Dios te dice cómo es la vida que Él diseñó para nosotros. Trátala como un regalo, el buen regalo, el regalo perfecto de Dios. Ahora, paso 2 para anclar nuestra vida en un fundamento sólido. Lo encontramos en el versículo 21 de Isaías, de Santiago capítulo 1. Acepta humildemente lo que Dios dice. Tal vez no entiendo todo lo que la Biblia dice. Tal vez me cuesta trabajo entender y asimilar algunas cosas, pero acepto humildemente lo que sea que Dios me quiera decir. Santiago 1:21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. ¿Necesitas salvación para tu alma? Por supuesto. Y aquí está en la Biblia. Necesitamos aceptar esa palabra de Dios con humildad, lo que Él quiere sembrar en nuestro corazón. Fíjate cómo en la Biblia se compara esa palabra de Dios con una semilla. ¿Y qué es lo que Dios quiere sembrar en nuestro corazón? Dios quiere sembrar esas semillas en nuestra mente, en nuestro corazón, semillas de su palabra. Pero Él quiere que nosotros lo aceptemos con una actitud de humilde, lo que Él quiere sembrar en nuestro corazón. Esta palabra aceptar, en el idioma original, está en un contexto de la hospitalidad. Cuando alguien llega a una casa y se le abren las puertas y se le recibe, se le da la bienvenida a ese extranjero. Así también nosotros tenemos que darle la bienvenida a la palabra de Dios en nuestra vida. Cada vez que abrimos la Biblia, Dios está tocando a la puerta de nuestro corazón y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, abrir las puertas y decir, Señor, bienvenido lo que tú quieres decirme el día de hoy. Acepto lo que tú me quieres decir. Si tú lo dices, Dios, ya no hay un punto que discutir. Lo acepto, lo creo, porque tú lo dices. Pero notan al principio de este versículo que antes de esa siembra tiene que haber una limpieza del terreno. Así como el agricultor primero quita la maleza, prepara el terreno para recibir la semilla, así también para aceptar humildemente lo que Dios quiere sembrar en mi corazón, primero tengo que quitar algunas cosas de mi vida. Santiago dice, quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. ¿Verdad? Tengo que hacer una limpieza, tengo que sacar la basura
Tengo que hacer espacio en mi corazón para que la palabra de Dios sea plantada. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer una limpieza. Es curioso porque la palabra, nuevamente, que usa Santiago en el griego, literalmente se refiere a la cerilla de los oídos. Así es, ¿verdad? Esa cosa repugnante que te sacas con el cotonete. A eso se refiere Santiago con sacar los sucios, quitar lo sucio de nuestras vidas. Y aquí hay una lección objetiva. ¿Cuál es la lección? Que así como esa cerilla, si tú la dejas ahí sin limpiar, puede llegar a impedirte que escuches bien. Así también el pecado puede impedirte escuchar a Dios. No puedes escuchar lo que Dios te quiere decir cuando en tu corazón o en tu mente hay otras cosas sucias, otras cosas que no le agradan a Él. Quita lo malo, quita lo sucio, dice Dios, todo lo que no le agrade a Dios, para que puedas escuchar lo que Él te quiere decir. Cuando yo hago ejercicio, pues acabo muy sudado, sudo bastante, y acabo muy sudado y pues si me quiero acercar a otras personas, primero tengo que quitarme esa ropa sucia para poderme acercar a otras personas. Y precisamente también cuando nos queremos acercar a Dios, tener comunión con Él, tenemos que deshacernos de esa basura espiritual y emocional. ¿Y cuál es el mecanismo para hacerlo? Bueno, la Biblia nos ha dado instrucciones muy claras. Dice que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar, admitir que hemos hecho algo incorrecto, admitirlo ante Dios, confesarlo y entonces poder restaurar esa comunión con Él. Dios entonces nos dice que Él quiere sembrar en nuestro corazón, pero primero yo tengo que humildemente aceptar lo que Él quiere sembrar en mi corazón. Y llegamos al paso 3. Paso 3 para anclarnos en la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Que será bienaventurado significa que Dios te va a bendecir. En otras traducciones dice, Dios le bendecirá. Y yo te pregunto, ¿quieres la bendición de Dios? ¿Quieres la bendición de Dios en tu familia? ¿Quieres la bendición de Dios en tu trabajo? Entonces, ¿qué dice Santiago que tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que él dice al leer la Biblia. Dios quiere bendecirnos, pero hay algunas condiciones que tenemos que llenar. Y aquí Santiago nos dice cinco condiciones o 5 formas en que nosotros podemos ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Primero nos habla de que seamos oidores de la Biblia, que escuchemos la Biblia, pero también que veamos atentamente, que miremos atentamente a su palabra, que perseveremos en ella, que no la olvidemos y que seamos hacedores de esa obra. Así que para recibir la bendición que Dios quiere darnos a través de su palabra y ser bendecidos en cada área de nuestra vida, tenemos que hacer estas 5 cosas. Vamos a examinarlas una por una. Número 1, dice, escucha la palabra. Y es lo que estás haciendo justamente ahora. Te estoy enseñando, te estoy leyendo la Biblia, la palabra de Dios, pero la mala noticia para nosotros que enseñamos la palabra es que olvidamos el 95% de lo que escuchamos después de 72 horas. Y por eso es que necesitamos hacer algo más que solamente escuchar. Tú que estás sentado ahí y solamente estás escuchando y sin tomar notas, es triste, pero para el miércoles se te habrá olvidado todo lo que escuchaste. Es bueno escuchar, pero no es suficiente. No es la mejor manera de anclarnos a la palabra de Dios. Santiago por eso va más adelante. Lo segundo que nos dice es que miremos atentamente a la palabra de verdad, que miremos atentamente. Y hay una palabra que describe eso. Estudia la Biblia.
Esto resume lo que es mirar atentamente. No solo es escuchar, es mirar atentamente, es buscar diligentemente la verdad de Dios. La diferencia entre solo leer la Biblia y estudiarla está en una sola cosa. Una cosa, usar un lápiz. Esa es la diferencia. Si tú estás leyendo la Biblia pero no estás haciendo notas de lo que lees, no estás estudiándola. Pero si tú estás leyendo la Biblia y estás haciendo notas y estás haciendo observaciones, entonces eso es estudiar la Biblia. Y estudiar la Biblia es algo que es bien importante para poder seguir al paso que sigue. La tercera cosa es, que dice Santiago, es y persevera en ella. ¿Qué significa perseverar? Significa que la tercera característica es un hábito. Lo has convertido en un hábito. Significa que es algo que haces todos los días, no esporádicamente, no solo de vez en cuando, sino es un verdadero hábito en tu vida. ¿Quieres tener la bendición de Dios? Tienes que tener este hábito de perseverar en la palabra, escucharla todos los días de tu vida. Quiero proponerte un proyecto para los próximos 7 días. Que hagas algo práctico, algo muy sencillo, que a partir de hoy, los próximos 7 días, abras tu Biblia ahí en tu casa, en tu cuarto, donde tú gustes leer la palabra de Dios, abras la Biblia y entonces en la mañana cuando te levantes, leas una porción de la palabra de Dios antes de hacer cualquier cosa, antes de consultar las notificaciones de tu teléfono, antes de prender la televisión y ver el noticiero o lo que sea que veas en la mañana, antes de hacer cualquier cosa, que lo primero sea su palabra sea lo primero del día. Y después, ya en la noche, ya después de que has realizado todas tus actividades, antes de acostarte, leas otra porción de la Biblia. Entonces te das cuenta de qué se trata el proyecto, que lo primero que hagas, lo primero que escuches en la mañana sea su palabra y lo último que escuches en la noche antes de acostarte sea su palabra. Hazlo y vas a ver que tu ansiedad va a disminuir notablemente. Hazlo y vas a ver que tu paciencia va a mejorar notablemente. Tiene que ser un hábito. Así que yo te propongo que lo hagas por los próximos 7 días. Su palabra, lo primero, su palabra, lo último en el día. Y lo cuarto que dice Santiago es, y no la olvidan, no olvidan la palabra de verdad. Hay un sinónimo de esto y es memorizar la Biblia. Necesitas memorizar pasajes importantes de la Biblia para ti. De esa manera no olvidas algo, memorizándolo. Así es que cuando tú llegues a un pasaje de la Biblia en el que Dios te hable a ti de una manera especial, no solamente lo lleva esa tarjeta contigo durante todo el día y aprovecha cualquier momento para repasarlo, para volver a leer y que así lo puedas hacer varias veces durante el día. Pones la tarjeta ahí en el espejo del baño, en el refrigerador, en cualquier lugar donde tú lo veas y léelo en voz alta. La manera de memorizar algo es repetirlo una y otra vez en voz alta. No memorizas solamente leyendo. Para memorizar necesitas repetir en voz alta, escucharte a ti mismo decir la palabra de Dios y así es como lo vas a ir memorizando. Y déjame decirte que hay pocas cosas que te van a ayudar tanto y van a fortalecer tanto tu vida como memorizar la palabra de Dios. Pero ya te estoy escuchando, ya estoy escuchando que tú vas a decir, pero es que yo no se me pega nada, tengo muy mala memoria, no logro aprenderme las cosas, pero déjame decirte algo, memorizamos y aprendemos lo que nos interesa. He escuchado muchas personas que dicen, no puedo memorizar un versículo, pero se saben de memoria cientos de recetas de cocina. Y claro, porque es algo que les interesa. Recuerda entonces esto, memorizas lo que es importante para ti. Y en la Biblia la palabra meditación se refiere a esto, se refiere a repetir y repetir como literalmente como un rumiante, como una vaca corta el pasto y le está masticando y masticando y masticando hasta que le saca todo el jugo. Así es un sinónimo de meditar, es tomar una porción de la Biblia,
masticarla, es decir, pensar en ella, sacarle toda la enseñanza, sacarle toda la aplicación, sacarle todo lo que Dios quiere decirnos. Eso es meditar. Y hay grandes promesas de Dios, grandes bendiciones de Dios para tu vida si meditas su palabra todos los días. Y bueno, meditar no tiene nada que ver con ponerte con las piernas cruzadas en posición de flor de loto y poner la mente en blanco, respirar profundo. No, no es ese tipo de meditación. De hecho, es lo contrario. No es poner tu mente en blanco, sino más bien llenar tu mente de la palabra de Dios, pensar intensamente en una parte de la Biblia. Es lo mismo que preocuparse, pero en un sentido positivo. ¿Tú sabes cómo preocuparte? Por supuesto, todos somos expertos en ello, ¿no? A mí me llega la notificación en mi teléfono de un cargo en la tarjeta de crédito que yo no reconozco y créeme que no estoy en paz y estoy pensando y pensando en eso hasta que hago la aclaración y se resuelve este punto. Sabemos cómo preocuparnos. Preocuparnos es cuando tenemos un pensamiento negativo y le estamos dando vueltas y vueltas en nuestra mente. Eso es preocuparnos. Pero cuando tomamos una porción de la Biblia y pensamos en ella una y otra vez hasta sacarle toda la enseñanza, eso es meditar. Entonces, va a requerir las mismas habilidades que necesitas para preocuparte el meditar. Usa esas habilidades que tienes para preocuparte para meditar en la palabra de Dios. No es algo raro que tengas que casi flotar sobre el piso para hacerlo. Y hay muchas promesas en la Biblia para el que medita en su palabra, pero solamente vamos a recordar una de esas promesas. Está en Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. A ver, ¿quieres prosperar en tu vida? ¿Quieres que te vaya bien en todo lo que hagas? Dios dice, medita en mi palabra día y noche. Entonces, que su palabra sea lo primero que escuchas al despertar, que su palabra sea lo último que escuchas al acostarte. Y vamos a ver una última condición para ser bendecidos por la palabra de Dios y anclarnos en ella. Después de que la hemos tratado como un regalo, que hemos aceptado humildemente lo que Dios me quiere decir y lo creo y lo recibo. Y después de que he limpiado mi corazón para recibir esa palabra sembrada, la voy a escuchar, la voy a estudiar, la voy a memorizar, la voy a meditar. Y el paso final que Dios nos dice es este. Número 5, haz lo que dice. Es muy sencillo. Haz lo que dice la Biblia, haz lo que te enseña la Biblia. Santiago nos habla de que hay mucha gente que cuando lee la Biblia es como una persona que se mira en el espejo, pero luego va y se olvida de cómo era. Muchos leen la Biblia, la entienden, pero luego se van y no hacen nada. Si tú te miras en el espejo y notas que estás despeinado, notas que traes lagañas en los ojos y das la media vuelta y no haces nada, entonces, ¿de qué te sirvió mirarte al espejo? No te sirvió de nada. ¿Cuál es entonces el propósito de mirarte al espejo? El propósito es corregir lo que esté mal en tu apariencia. Y la Biblia este libro de Dios es el espejo que te ayuda a mirarte tal como eres realmente, adecuadamente. No es el reflejo de cómo el mundo te ve o de cómo te ve tus seres queridos o cómo te ven tus amigos, sino el reflejo es cómo Dios te ve. Y esa es la forma verdadera, esa es la descripción más precisa de cómo somos. Cuando tú te ves en el espejo y te ves a ti mismo, pero si no haces nada, ¿de qué te sirvió mirarte al espejo? Cuando Dios te habla por su palabra, tienes que hacer algo en respuesta. Tienes que anotar un paso de acción. Y digo anotar porque ya estás usando el lápiz, ya estás escudriñando la Biblia, ya estás estudiándola, no solo estás leyéndola. La parte final de este estudiar la Biblia es anota un paso de acción.
¿A qué te va a llevar? A una práctica lo que acabas de leer. La bendición no viene al leer, la bendición viene al obedecer, al hacer lo que Dios te dice. Entonces, te invito a que practiques estos sencillos pasos esta semana. Escucha la palabra de Dios, hay muchísimos recursos. ¿Verdad? Ahorita en internet hay miles de recursos, no te los acabas en toda la vida para escuchar la palabra de Dios. Yo te sugiero que si tú no has escuchado los mensajes anteriores de esta serie, pues puedes también escucharlos o volverlos a escuchar. Pero escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, estudia, haz notas. En un cuaderno que tengas por ahí, ve haciendo anotaciones. Memoriza las partes que sean más significativas para ti. Medita en la palabra de Dios y después actúa. Así es como nos anclamos a la palabra de Dios. Así es como nos anclamos a esa roca sólida de la verdad de la palabra de Dios. Y así vamos a tener la estabilidad que necesitamos en la vida cuando todo está siendo derrumbado. Y te quiero compartir un versículo más para ir cerrando el tema del día de hoy. Está en Proverbios 30:26. En la Biblia muchas veces Dios nos invita a parecernos a algunos animalitos, ¿verdad? Dice que seamos como las hormigas, que son industriosas, que son trabajadoras. También nos instruye a no ser como algunos animalitos, ¿no? Que dice, no seas como estos animalitos tercos, obstinados, que no hacen caso. Pero mira este versículo en Proverbios 30:26. Los conejos salvajes no son poderosos, pero construyen su hogar entre las rocas. Mira, dice que los conejos salvajes no son poderosos, no son fuertes, pero son suficientemente sabios para construir su hogar entre las rocas, en la seguridad de la roca sólida. Seguramente los conejos salvajes no son muy listos, ¿verdad? Dice la Biblia, no son poderosos, es decir, son débiles, son vulnerables. No son fuertes, no tienen garras y colmillos para defenderse, pero son suficientemente sabios para vivir en la seguridad de la roca sólida. La pregunta para nosotros es, ¿y nosotros? ¿Y tú? ¿Eres suficientemente sabio para vivir en la seguridad de la roca sólida? Cristo es la roca sólida. Cristo es esa roca firme. La verdad de Dios, la palabra de Dios es esa roca firme en la cual podemos construir nuestra vida. Y tal vez como un conejo salvaje no te sientas muy fuerte en esta crisis. Tal vez no te sientas muy poderoso, pero puedes ser sabio. Y la cosa sabia que puedes hacer es anclar tu vida a la roca de la verdad de Dios que no cambia. Vamos a concluir volviendo a leer las palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y fue grande su ruina. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? ¿La estás construyendo sobre tus propias opiniones? ¿La estás construyendo sobre la arena movediza de las opiniones de otras personas o la sabiduría común de este mundo? ¿O estás construyendo tu vida sobre la roca de esa verdad de Dios que no cambia? Si tú te sientes inestable en esta mañana, ve a la Biblia, acude a la sabiduría de Dios, estudia la Biblia, memoriza la Biblia, medítala y obedécela. Si tú nunca has invitado a Jesús a ser el cimiento sobre el cual construyas tu vida, te invito a hacer esta oración conmigo, pidiéndole que Él sea esa roca firme en tu vida sobre la cual construyas tu vida. Acompáñame en esta oración. Señor Jesús, te abro mi corazón. Quiero construir mi vida sobre ti y tu verdad.
No quiero construir mi vida sobre las opiniones de otros, pero quiero anclarme a la roca y tener estabilidad cuando vengan las tormentas de la vida. Señor Jesús, te abro mi corazón y acepto humildemente la palabra tuya en mi vida. Ayúdame a quitar todo lo malo y lo sucio de mi vida y a convertirme en la persona que tú planeaste que fuera. Gracias por hacerme nacer a una nueva vida por tu palabra. Ayúdame a conocerte más por tu palabra y a ser guiado en todo por tu palabra. Por tu nombre lo pido, Señor Jesús. Amén.